Buenos días. Hoy nos encontramos con Víctor García Guerrero. Víctor es doctor en estudios de población, es también profesor e investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México y adicionalmente es consultor y asesor en métodos demográficos para varios organismos y entidades. Víctor, buenos días. Es un gusto saludarte y agradezco que nos acompañes la mañana de hoy. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes. Bueno, es un gusto. Víctor, a la fecha, hoy 27 de abril, y según las cifras que maneja la Johns Hopkins University, tenemos en México 14.667 casos confirmados por COVID-19 y adicionalmente 1.351 muertes reportadas por esta enfermedad. La primera pregunta que te quiero hacer es en relación con estas cifras. ¿Qué tanto reflejan estas cifras que maneja la Johns Hopkins University la realidad actual del país? ¿Sí reflejan lo que está pasando este momento en México? Sí, de acuerdo aquí en México no estamos haciendo la Secretaría de Salud no está haciendo una contabilidad, digamos, eh, universal de todos los casos confirmados o de los casos sospechosos. Este número de 14,677 casos confirmados acumulados al día de ayer solamente reflejan aquellos casos graves o aquellos casos que están llegando a digamos, a hospitalización. Porque recordemos que en México se está utilizando el método de vigilancia centinela, que varios países del mundo emplean para ir monitoreando, digamos, distintas enfermedades infectocontagiosas. En particular, aquí en México lo comenzaron a implementar a partir del año 2009, a raíz del brote de la epidemia de la influenza porcina, H1N1. Entonces, de lo que trata este método de vigilancia centinela es de estar monitoreando todas las enfermedades relacionadas con la influenza en ciertas unidades médicas. Aquí en México hay más de 2,000 o casi 3,000 unidades médicas, pero solamente 300 son las que están haciendo el monitoreo. Entonces, estos 14,677 casos son solamente una muestra de los casos graves que están llegando a las unidades médicas de la unidad de vigilancia centinela o los casos que requieren cierta hospitalización, y de ahí es donde se empiezan a hacer el monitoreo. En realidad no sabemos cuántas otras personas contagiadas que están en sus casas tienen la enfermedad. Y de estas, pues bueno, sí tenemos las defunciones son 1,351, pero estas defunciones sí aparentemente son, digamos, contabilizadas universalmente. Sin embargo, ha habido durante las semanas pasadas, pues un incremento de muertes por algo que le llaman neumonía atípica. Y pues genera la incertidumbre si realmente no se está subenumerando las defunciones por COVID-19, ¿no? Entonces, ha habido últimamente mucha crítica a este sistema de vigilancia centinela, en el sentido de que pues no sabemos si el método está bien diseñado o el sistema de vigilancia está bien diseñada para, para ir monitoreando un evento raro o una enfermedad nueva, rara, como es el COVID-19, que si bien tiene muchas cosas en común con la influenza, no es del todo comparable, ¿no? Sobre todo por la cuestión de la transmisión y del efecto en la letalidad, ¿no? Y y eso pues nos puede llevar a lo mejor a tener falsas impresiones sobre cómo nos está afectando en realidad pues la enfermedad, ¿no? El subsecretario de Salud estaba reportando hace unas semanas un factor de expansión, o sea, un número por el cual se tienen que multiplicar estos 14,677 casos. Sin embargo, hubo muchas críticas sobre de dónde sacaron ese número, que los datos no reflejaban ese número por el cual se tenía que multiplicar, aparentemente tenía que ser mayor. Entonces, a raíz de esas críticas, pues mejor prefirieron ya dejar de dar esa información
y quedarse únicamente reportando el número de casos confirmados, el número de casos sospechosos y las defunciones. Ya las tasas y los indicadores, digamos, demográfico-epidemiológicos dejaron de reportarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que la Johns Hopkins sí tiene una información, digamos, verídica de lo que se está reportando aquí en México. Sin embargo, no sé si lo están reportando a nivel de entidad federativa, porque, por ejemplo, justo aquí en la Ciudad de México es donde hay más casos de funciones positivas por COVID. Hay 309 defunciones, mientras que, por ejemplo, el estado de Colima y Aguascalientes, que son estados con muy poca población, pues solamente llevan dos defunciones, ¿no? Y en medio, pues hay un crisol amplio digamos, de cómo ha ido afectando la pandemia a todo el país. Víctor, hace algunas semanas, cuando comienza a llegar este brote de la COVID-19 a América Latina, encontramos a un presidente mexicano, a un Andrés Manuel López Obrador, muy relajado, incluso asistiendo a actos públicos, dando besos a las personas asistentes, dando unas declaraciones en donde señalaba que era algo pasajero, que esto era algo temporal, que no había que preocuparse, y dejó pasar tiempo valioso para lograr contener el avance de la pandemia en este país. Ahora, cuando el gobierno mexicano comienza a tomar las medidas pertinentes y necesarias, ¿consideras tú que han sido medidas efectivas, que por ejemplo las medidas de confinamiento han sido acordes a lo que se está presentando en el país en relación con esta pandemia? Aparentemente sí ha funcionado, o sea, en realidad no desconocemos la magnitud del problema porque pues estamos confinados, ¿no? O sea, no sabemos muy bien cómo está la movilidad afuera, más que por los datos que están mostrando el mismo gobierno. Aparentemente las medidas de confinamiento sí han estado funcionando, aunque, pues bueno, o sea, igual que lo que yo he mencionado en otros espacios, pues hay 32 realidades muy diferentes, ¿no? Inclusive de la acción de la política pública. Porque a pesar de que el gobierno federal tenga una visión y tenga una forma o un discurso o un plan muy amplio de cómo se tiene que atacar la pandemia, ha habido entidades federativas, ha habido estados en donde han tomado sus propias medidas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Jalisco. Jalisco yo creo que ha ido disminuyendo su número de casos de contagiados porque realmente ellos sí no le hicieron tanto caso al gobierno federal de esta cuestión de que no van a vulnerar las libertades de las personas, sino ellos realmente, o el gobierno del estado de Jalisco realmente está confinando a las personas obligatoriamente, está poniendo a la policía en las calles y aparentemente eso está funcionando. No es que yo esté pensando que ir en contra de las garantías individuales sea pues un remedio, pero aparentemente ahí sí está funcionando. Aquí hay muchas comunidades indígenas que saben que son vulnerables y más allá de seguir con el discurso federal, con el discurso del gobierno, ellas se han autoconfinado, porque a final de cuentas estas comunidades indígenas ya están confinadas, ¿no? Entonces lo que están haciendo es cerrar el paso a visitantes externos, porque saben que si les llega a pegar la enfermedad, se van a extinguir o la van a sufrir muy, muy, muy mal, porque muchos de los individuos que pertenecen a estas comunidades, pues tienen muchas comorbilidades que los hacen frágiles a la enfermedad. Tienen un alto porcentaje de población envejecida y muchos de los jóvenes, pues no tienen una buena alimentación, entonces a lo mejor tienen obesidad mórbida o tienen una diabetes que no conocen. Entonces, con esta idea, yo creo que muy inteligentemente muchas de estas comunidades indígenas se han cercado, se han aislado obligatoriamente y no han permitido que entren personas, ¿no? Y respecto a la posición del gobierno federal, pues me parece que que digamos que muy entendible desde el punto de vista de un gobierno más populista que de izquierda, ¿no? Digamos, los gobiernos vemos a muchos de los gobiernos europeos que son de centro izquierda y realmente tienen medidas
pues mucho más integrales, mucho más pensadas, mucho más garantizando los derechos de la población, pero valiéndose de ella para saber, para poder hacerle frente y sabiendo que el tomar medidas inmediatas garantiza o de alguna manera hace que los costos a futuro no sean tan grandes, porque en realidad esa es una cuestión que después nos va a pegar, no solamente a México, sino a todos los países de América Latina, a todos los países de ingreso medio o de ingreso bajo, en donde el no saber si realmente se actuó tiempo o se retardó la cuestión para tratar de que la economía siguiera funcionando, va a tener consecuencias a futuro mucho más fuertes, ¿no? Entonces, eso fue el discurso, ese fue como que el papel del gobierno, ser populista, mientras que los técnicos que están en la Secretaría de Salud estaban armando, estaban pensando cómo hacer una estrategia, y pues yo espero que haya sido de esa manera, en lo que digamos, podían poner en práctica toda la logística que se tenía que llevar a cabo, ¿no? Entonces yo creo que fue algo así, el gobierno, el presidente, pues aparentemente está fungiendo como con un papel así tranquilizador, paternalista, para que no pasa nada, y por abajo, pues está operando todo el mecanismo, ¿no? Entonces, pues esperemos que esté funcionando de esa manera y pues digamos, ya lo bueno es que el mismo presidente ya cambió el discurso y ya está pues más tomando cartas en el asunto sin espantar a la población, porque pues hay que entender que también un presidente y un gobierno pues no tiene que alarmar a la población, ¿no? Si ven un presidente o un gobierno temeroso, tambaleante e inseguro, pues esto se vuelve el caos, ¿no? Entonces, pues de cierta manera yo creo que hay que ir midiendo esto, hay que ir poniendo en el balance pues todas esas cuestiones para hacer digamos, una crítica constructiva hacia cómo el gobierno está operando o puede operar. Si algo hemos visto en estas semanas de pandemia, sobre todo en los países de América Latina, es que la pandemia no nos afecta a todos por igual, ¿sí? Que en Sí, ¿no? efecto, pues en países en donde existe una gran desigualdad social y económica, hay sectores que van a verse muy afectados y que ya se están viendo afectados hoy en día. Yo quiero que por favor, Víctor, nos comentes en México cuáles son estos sectores pues, que se ven más vulnerables con el avance de la pandemia. No sé, quizá el sector de la economía informal, quizá la población migrante. ¿Cuáles otros consideras tú? Híjole, aquí en México, digamos que más de la mitad de la población tiene alguna condición de pobreza, ¿no? Ya sea pobreza de capacidades, pobreza económica, etcétera. Y entonces, digamos que más de la mitad de la población se está enfrentando a una cuestión de vulnerabilidad, no solamente ante la epidemia, ante la pandemia, perdón, sino digamos que pues, en su sobrevivencia del día a día. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México justo están ahorita saliendo pues, datos de que personas que trabajan en los mercados, aquí hay un gran almacén, digamos, un mercado muy grande que es de donde se abastecen otros mercados públicos, que no cerró, ¿no? Y que todo el tiempo pues, había mucho intercambio de gente. Pues, aparentemente hay un brote muy grande, un contagio en ese mercado, ¿no? Aquí digamos, en las alcaldías, que son de ingreso medio y medio bajo, como son Iztapalapa y la delegación Gustavo Madero, son pues aquellos que en donde están habiendo brotes mucho más fuertes, ¿no? Y en donde la perspectiva es que pues son como unas pequeñas bombas de tiempo y están pensando cómo cercarlos, ¿no? En principio, en la alcaldía Gustavo Madero y en Xochimilco, pues ya hay ley seca, ¿no? Por ejemplo, para evitar las fiestas y las aglomeraciones de las personas. Y en ese sentido, pues México es muy diverso y realmente la población que tiene acceso a los servicios de salud es muy poca. Es un porcentaje muy poco el que tiene la garantía de un sistema de salud, que tiene un ingreso, digamos, garantizado de cierta manera, que está en una nómina, o que trabaja para el gobierno, que trabaja para algunas otras empresas
son muy pocos. La mayoría, pues, está enfocado al sector de la construcción, sector de servicios, a la economía informal, sobre todo. Entonces, estos sectores, pues, que son los que van viviendo del día a día, pues, son los que se van a ver naturalmente más afectados, ¿no? Y que de alguna manera, pues, en este balance de ver una epidemia, una pandemia que no les está llegando, que no la ven en el día a día, pues los hace dirimirla y salir a seguir haciendo sus labores, ¿no? Aquí, inclusive ya a nivel nacional, hay un llamado, digamos, obligado al cierre de todas las empresas y de todas las actividades que son consideradas como no esenciales, y ya hay, digamos, un castigo, una sanción por parte del gobierno para estas empresas que están cerrando, ¿no? Y en este sentido, pues hay empresas también de muchos tamaños, no todos son los grandes empresarios como Carlos Slim o Salinas Pliego, que tienen todas estas empresas que ni siquiera pagan impuestos, sino muchos son empresarios pequeños, digamos, ferreteros, gente que ha hecho, digamos, un patrimonio familiar que les ha permitido vivir a ellos y a sus familias bien por cierto tiempo, pero que dependen de estar trabajando constantemente. No tienen digamos, las arcas para estar viviendo en un confinamiento prolongado, ¿no? Y entonces es donde se está viendo que, pues, desgraciadamente están liquidando gente, la están corriendo, este, pues es gente que se está quedando ahorita desamparados, ¿no? Porque no saben en el futuro o ahorita ni siquiera pueden ponerse a buscar un trabajo, ¿no? Entonces, ese es el asunto. En otros casos, por ejemplo, mucho de la economía informal, pues dependen mucho de son de los productos que son perecederos. Y estos productos, pues, se les están echando a perder. Ya fue una inversión que ya está contada como pérdida y tampoco hay un ahorro, digamos, sustantivo que les permita estar viviendo a las familias en estas condiciones. En la mayoría de las zonas urbanas, aquí en la ciudad, digo, aquí en el país, digamos, la vivienda, yo creo que es lo mismo que pasa en casi toda América Latina. Las viviendas son compartidas por muchos miembros de una familia, ¿no? En donde viven los abuelos, viven los tíos, viven los hermanos, viven los nietos, vive todo el mundo, ¿no? Van construyendo encima. Entonces, esta alta densidad, este, digamos, estas viviendas en donde viven gran cantidad de personas, pues tampoco están ayudando ni a la mitigación o a la contención de la epidemia, de la pandemia, como, como a la cuestión de la economía, ¿no? Porque, digamos, es muy complicado si de dos o tres personas depende el resto de la familia para comer el día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que sí, es muy complicado. O sea, ¿cómo le pueden decir a una persona que pues vive del servicio, que vive del día a día, que se quede en su casa, cuando el trade-off es entre comer o arriesgarte a contagiarte fuera, ¿no? Encontramos ya desde hace algún tiempo un problema de salud pública en México relacionado con enfermedades como la obesidad, que tú ya mencionaste, la diabetes, perdón, y otras enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo este problema que ya existía en el país de alguna forma confluye con la afectación y el impacto que va a tener la COVID en México? Sí, esto es súper importante porque inclusive justo una colega y yo acabamos de mandar un artículo de investigación a una revista en donde tratamos este punto, cómo está afectando diferenciadamente las comorbilidades a las personas de acuerdo al grupo de edad al que pertenecen, ¿no? Y sí, justo, o sea, las personas, digamos, con una comorbilidad o la coexistencia de dos o más comorbilidades son equiparables o tienen digamos, la misma probabilidad de sobrevivir que, digamos, un adulto mayor de 70 años, ¿no? Estoy hablando de una persona menor de 60 años con respecto a un adulto mayor de 70. Esta persona menor de 60 años con alguna comorbilidad tiene el mismo chance de morir que una persona mayor de 70 años, digamos, ¿no? O sea, sí es una afectación porque estamos hablando
de más de 10, 15, 20 años de diferencia de edades, en donde, pues, digamos, el desgaste del cuerpo, pues, es muy diferente. En nuestros países, pues, este ha sido un problema que se ha dejado crecer, pues, por muchas décadas, porque ha sido muy fácil darle permisos a muchas empresas que se encargan pues, de las bebidas gaseosas, de toda esta comida que no aporta ningún nivel nutricional. Se les ha permitido muchas concesiones, ¿no? Y es muy fácil porque mitigan de cierta manera el efecto de la pobreza o el efecto de la desnutrición, ¿no? En muchas comunidades es más fácil que llegue la Coca-Cola a que llegue la leche, ¿no? O que llegue o que lleguen los suministros para que las personas tengan buena alimentación. Entonces, o que llegue mejor, digamos, el pan blanco de caja, a que lleguen otro tipo de cuestiones, ¿no? Este, y eso es lo que todos nuestros países pues, han venido sufriendo, se ha dejado crecer el problema y desde hace ya varias décadas tenemos el problema de la obesidad mórbida, tenemos el problema de la diabetes, de muchas enfermedades endócrinas, muchas crónicas como la hipertensión, que ahorita es como la principal comorbilidad que está yendo de la mano con la enfermedad, con el COVID-19. Y pues bueno, es parte de la pobreza. O sea, es parte de vivir en países donde, pues altamente pobres, donde no hay un acceso ni una conciencia también de la buena alimentación. Eso hablando en general, pero pues también tenemos los malos hábitos que se han venido acumulando en zonas urbanas por muchos años, ¿no? Y son hábitos muy relacionados con lo que también está pasando en Estados Unidos. Son hábitos en donde el sedentarismo, la falta de ejercicio, y que sea más fácil irte a comprar algo a la tienda, una gaseosa, lo que sea, para, para salir del paso, para comer, para tener algo en el estómago y tan, con esta idea de estar viviendo pues rápido y estar siendo productivo y pues es muy fácil, ¿no? Entonces, es también lo que está viviendo Estados Unidos, porque también hay que recordar que a pesar de que es un país de ingreso alto, pues está viviendo lo mismo. Y justo lo que nosotros tenemos, junto con ciertos lugares de Estados Unidos, es esta, que tenemos una estructura por edades mucho más joven que la de Europa, porque se piensa que los adultos mayores, a partir de la experiencia de Europa, los adultos mayores con comorbilidades, pues son los más afectados. Pero aquí en América Latina pues, terminamos siendo los jóvenes también los que tenemos esas comorbilidades. Y te digo, es casi equiparable un joven con un viejo, un joven que tiene comorbilidades con un viejo que no las tiene, ¿no? Víctor, ahora entrando pues ya como en este tema de las estimaciones y de las proyecciones, ¿cuándo llegará México al pico de la pandemia? Aproximadamente cuánta será la población afectada por la COVID-19 y cuánto será el estimado de muertes que habrá en este país. Es difícil saberlo porque ni siquiera o sea, varios académicos hemos tratado de hacer estimaciones y ver cuál es el patrón que está siguiendo la enfermedad aquí en el país, pero es difícil ver cómo han llegado el gobierno federal, cómo ha llegado a las estimaciones y a las proyecciones que, este, que, que están manejando. Aparentemente el pico, o sea, ahorita nosotros entramos en algo que llamamos la fase 3 de la pandemia, que ahorita es cuando el contagio se está incrementando muchísimo, ¿no? Casi 3, 4 días se están duplicando los casos, este, y es el punto más peligroso, más álgido. Y se piensa que el pico puede llegar en 3 semanas y esperemos que después de esas 3 semanas comience el descenso. Todo esto depende de muchos factores. Uno de ellos es que la población pues, se siga resguardando en su casa, que pues, tengamos lo de la distancia, mantengamos la distancia. Aquí el gobierno federal ha dicho que el uso de cubrebocas no es necesario, pero me parece que es un discurso, pues digamos, sí es un discurso médico,
en el sentido de que a lo mejor pensando en que las personas pues se están tocando más la cara con el cubrebocas que si no lo tuvieran, pero pues también tenemos pues un conjunto de, o sea, de malas prácticas en donde la gente pues, se acerca mucho para platicar o no se tapa bien la boca cuando estornuda, cuando tose, entonces, o que escupe en la calle. Entonces, ese tipo de cuestiones pues, no están ayudando. El día de ayer, la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México ya dijo que es obligatorio en espacios públicos el uso de cubrebocas, contrario a lo que está diciendo el gobierno federal. Y es lo que te decía, que justo muchos gobiernos están tomando sus propias medidas a partir de su propio conocimiento y a partir de su grupo técnico que los rodea y están diciendo, bueno, aunque el gobierno federal diga que no, nosotros sí, y lo vamos a hacer, igual que en Jalisco, igual que en otros lugares que están confinando a las personas. Entonces yo digo que a final de cuentas, si todo se cumple como se está planeando de la sana distancia, de que haya un porcentaje grande de personas resguardadas en sus casas, pues este escenario se puede cumplir, ¿no? Si no, pues no es que se vaya a retardar el pico, sino se va a adelantar. Y el problema de esto, pues como todo el mundo sabe ya a partir de todo lo que hemos estado escuchando de la enfermedad, pues el principal problema es la saturación de los servicios de salud, ¿no? Aquí todavía, a partir de los reportes que están sacando diario el gobierno, la Secretaría de Salud, aparentemente todavía hay un amplio margen para utilizar las camas de hospital, los ventiladores que hay disponibles y están llegando recursos de China y de otros países para pues estar preparados para cuando se llegue al pico, ¿no? Y pues, sí. Hace poco, si no estoy mal, la semana pasada salió una carta firmada por 200 investigadores e instituciones especializadas en demografía, en donde demandaban a los gobiernos de la región, a los gobiernos de América Latina, un mayor uso de pruebas para la detección de la COVID-19. En este sentido, Víctor, la pregunta de cierre que te quiero hacer es si realmente los gobiernos locales, los gobiernos nacionales de la región están haciendo uso del talento, del conocimiento y de la experiencia de demógrafos y demógrafas para tomar decisiones. Yo creo que sí, pero de manera diferenciada, ¿no? Como es tan heterogénea nuestra región. Eh, Aquí, en el caso de México, sí se está haciendo, hay un grupo técnico que está considerando, bueno, hay un grupo que abarca a profesionales, ¿no? Matemáticos, epidemiólogos, estadísticos, demógrafos, de distintas instituciones públicas del país que están pues tratando de dar información para la toma de decisiones. Pero, o sea, no creo que todos los países de nuestra región tengan los recursos humanos para hacerlo, ¿no? Este, digamos, o sea, hay muchos países en donde no hay ni un solo demógrafo, ¿no? O de donde la cantidad de matemáticos, la cantidad de personas que pueden aportar un poco al respecto, pues son muy pocas, ¿no? El caso de Venezuela, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? Porque pues, no sabemos, no tenemos información de cómo está el asunto en Venezuela. Hay algunos reportes periodísticos, pero cuestiones técnicas, científicas que estén hablando de Venezuela, no lo hay. No sabemos cómo está el caso de Haití, cómo está el caso de Bolivia, sabemos un poco de lo de Ecuador, pero aparentemente pues, hubo un silencio después de esta explosión de noticias de lo de Ecuador, entonces, pues no sabemos, ¿no? Y sí, justo todos nosotros, todos estos, digamos, más de 200 científicos que firmamos la carta, no solamente somos demógrafos, sino hay epidemiólogos y hay, digamos, pues personas que se encargan del estudio de la población de distintas perspectivas. No todos somos latinoamericanos, pero muchos estamos relacionados con estudios en América Latina. Pues justo lo que estamos hablando es que la perspectiva demográfica no tiene que dejar de ser vista porque justo hemos estado analizando que muchas de las mediciones para medir mortalidad, para medir la incidencia, para medir la letalidad, no están siendo hechas correctamente, no están siendo hechas considerando la estructura por edades de la población.
Y eso es algo que nosotros en demografía hemos estado, bueno, manejamos desde el primer curso de demografía, que no es lo mismo una mortalidad, un número de mortalidad, digamos, si te digo que el Congo tiene una mortalidad del 5% y Suiza tiene una mortalidad del 10%, este, pues no podemos llegar a la conclusión de que es peor la mortalidad en Suiza que en el Congo, porque tenemos que tomar en cuenta la estructura por edades. En Suiza se están muriendo los viejos porque la estructura por edades ya está envejecida. En el Congo, pues uno puede esperar que les estén muriendo muchos niños y muchas madres en muertes maternas, ¿no? Por ejemplo. Son dos problemas muy distintos que tenemos que abordar. Entonces, utilizando esa perspectiva de tomar en cuenta la estructura por edades, pues es que hemos dicho que, por ejemplo, aquí en México, pues hay 32 realidades muy diferentes, porque tenemos como entidades federativas que son más envejecidas y entidades federativas que son más jóvenes. Curiosamente, estas entidades federativas más jóvenes son las que tienen mayores niveles de marginación, mayores niveles de pobreza, ¿no? Mayores niveles de comorbilidades en población joven, ¿no? Por ejemplo. Y cuando hablamos de América Latina, pues pasa lo mismo, ¿no? Tenemos países más jóvenes que otros, ¿no? Y tenemos el caso de Cuba, Argentina, Uruguay, Chile, que son ya sociedades más envejecidas, ¿no? Tenemos poblaciones como la colombiana, como la mexicana, la venezolana, la ecuatoriana, que somos poblaciones que son, no estamos envejecidos totalmente, estamos como que totalmente concentrados en edades trabajadoras, pero estamos rumbo a las etapas posteriores del proceso de envejecimiento. Tenemos poblaciones jóvenes, ¿no? Como la haitiana, como la boliviana, la guatemalteca. Entonces, hablando de todo esto, pues sí, hay que atender y hay que tomar en cuenta muchas variables y hay que, digamos, el llamado que estamos haciendo es a considerar no solamente la cuestión epidemiológica y la cuestión económica de corto plazo, sino de incrementar la inversión para mitigar este problema. Y nosotros la manera en que lo hemos analizado, lo que hemos visto es que esto se lleva a cabo por medio del incremento de pruebas confirmatorias, las PCRs, porque las pruebas rápidas no son una solución, a pesar de que son baratas, no son solución porque tienen una alta probabilidad de dar falsos positivos o dar falsos negativos, y eso nos va a ocasionar muchos mayores problemas. Sabemos que las pruebas confirmatorias son caras, ¿no? Son si no recuerdo mal, son de más de $100 cada una de las pruebas. Entonces, aquí en México ahorita se está desarrollando algún tipo de pruebas también que dan resultados más o menos rápidos. Los está desarrollando la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé muy bien de qué vaya, pero espero que no sean de este tipo de pruebas rápidas, sino sean pruebas, digamos, más sólidas, en donde estén bien controlados las cuestiones que llevan a falsos positivos o a falsos negativos. Y, eh, y pues justo también hablando en esta carta, lo que decimos es que pues hay que hacer una inversión, sabemos que es una inversión fuerte, pero, pero se tiene que hacer porque las experiencias de Corea del Sur o de Singapur demuestran que llevando a cabo este tipo de estrategias, es que uno puede levantar digamos, el confinamiento y reactivar las actividades de una mejor manera. Recordemos que Corea del Sur tuvo una experiencia de coronavirus en el año 2015 que los tomó totalmente por sorpresa y ahorita ya estaban más o menos preparados y sabían cómo tenían que hacerle frente a la pandemia. Y tan así que, que no hay un confinamiento mayor de personas, salvo aquellas que realmente tienen algún tipo de problema crónico degenerativo que los que tengan que estar en casa, pues sí los tienen así, pero la mayoría de las personas están fuera y las actividades siguen como, como normalmente, ¿no? Y esto es gracias a toda esta inversión que se hizo, ¿no? Entonces, pues es lo que nosotros estamos haciendo. Ya sabemos que o sea, casi todos nuestros países en América Latina están lejos de ser una economía como la surcoreana, pero, pero creemos que es una inversión que puede, que nos va a dar beneficios como sociedad y en el mediano plazo. Víctor, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana
por contarnos cómo es la situación hoy en día en México con la COVID. Hombre, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que todos en conjunto salgamos fortalecidos de este problema que nos está quejando como humanidad. Muchas gracias.